Muchos suponen que la pobreza es únicamente la ausencia de dinero, pero en verdad es el fruto de pensamientos y hábitos internos que sabotean tu éxito. No es tu familia, tu entorno, ni siquiera tu nivel académico lo que decide tu destino. Lo que realmente lo determina es tu mentalidad, la manera en que actúas y las decisiones que tomas a diario. Yo, Brian Tracy, quiero transmitirte que la verdadera riqueza empieza en la mente cuando decides tomar control absoluto de tu vida. Cada costumbre, ya sea positiva o perjudicial, va moldeando tu realidad financiera. Si hoy enfrentas obstáculos, no es porque estés condenado, sino porque aún no has roto con esas rutinas que te limitan. Y lo más esperanzador, todavía estás a tiempo. La disciplina, el aprendizaje constante y la acción enfocada pueden destruir cualquier ciclo de carencia. El éxito jamás es casualidad, es la consecuencia inevitable de hábitos correctos repetidos con constancia. Existe una verdad que casi nadie te dice: no es la cantidad de dinero que recibes lo que define tu prosperidad, sino cómo decides administrarlo. Esta revelación incómoda rompe la ilusión de que ganar más solucionará todo. Porque si no eres capaz de manejar 100 pesos, tampoco podrás con 1000, ni con 10,000, ni con 1,000,000. El dinero no cambia a las personas, únicamente revela lo que ya son. Y por eso, el primer hábito que te mantiene atrapado en la escasez y que debes erradicar de inmediato es gastar más de lo que generas. Este comportamiento está tan extendido que muchas veces pasa desapercibido. Vives al límite, apenas recibes tu pago ya está comprometido. Incluso antes de cobrarlo ya tiene destino. Compras impulsivas, caprichos disfrazados de necesidades, tarjetas de crédito que aparentan darte libertad, pero en realidad son cadenas que se vuelven más pesadas con el tiempo. Y no es del todo tu responsabilidad porque creciste pensando que eso era normal. Alrededor tuyo la mayoría actúa igual. Te enseñaron a consumir, no a producir, a impresionar, no a invertir, a reaccionar emocionalmente frente al dinero en lugar de decidir con claridad y razón. Este hábito, que parece inofensivo, es de los más peligrosos porque te roba el futuro mientras te entretiene en el presente. Es una trampa invisible. Cada pequeño gasto, una suscripción sin sentido, una comida fuera, un accesorio que no necesitaba se acumula. Lo peor es que te acostumbra a vivir sin colchón, sin ahorro, sin respaldo. Cualquier imprevisto hace tambalear tu economía porque no tienes reservas, ni control ni dirección. Solo deudas, intereses y la sensación de correr tras el dinero sin alcanzarlo nunca. Superar este ciclo requiere más que fuerza de voluntad, exige una decisión consciente. Debes mirar tu situación financiera con total sinceridad, anotar cada gasto, identificar hacia dónde se va tu dinero y preguntarte con coraje: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Ahí empieza el cambio. No necesitas que te aumenten el sueldo, necesitas organización, enfoque y comenzar a ahorrar, aunque sea una cifra mínima. No por el monto, sino por lo que representa: autocontrol. Cada vez que apartas, aunque sea una pequeña suma, envías un mensaje poderoso a tu mente: mi futuro importa más que mi deseo inmediato. Ese mensaje, repetido con constancia, empieza a forjar un carácter distinto, más fuerte, más estratégico, más comprometido con tu bienestar a largo plazo. Cuando dominas tu dinero, comienzas a dominar también tu vida. Porque el dinero está ligado a tu autoestima, a tu autoconcepto, a tu capacidad de decir no a lo que no necesitas para poder decir sí a lo que realmente importa. No será sencillo, sentirás resistencia y ganas de abandonar, pero si perseveras y mantienes el rumbo, verás resultados modestos al inicio y acumulativos con el tiempo. Llegará el instante en que notes que ya no vives al límite, que tienes un colchón, que cuentas con opciones, que experimentas paz, y todo eso no por suerte ni milagro, sino como consecuencia de elecciones valientes y constantes. Porque la pobreza no es solo carencia de dinero, es ausencia de estrategia. Cada hábito positivo que adoptas es una pieza más de la estrategia que te conduce hacia abundancia, estabilidad y progreso. No estás destinado a fracasar, estás a una decisión diaria de transformar tu realidad. Una verdad que incomoda pero libera es esta: no es el monto de tu salario lo que define tu futuro, sino el modo en que utilizas cada peso que pasa por tus manos. Aceptarlo puede resultar duro, porque significa responsabilizarte, pero también es la mejor noticia. Tu situación actual no es una condena, sino el reflejo de elecciones acumuladas que puedes cambiar desde hoy. El primer hábito que te mantiene pobre parece pequeño, pero es devastador: gastar más de lo que ganas. Este patrón está tan normalizado en la cultura del consumo que casi nadie lo cuestiona. Apenas entra el dinero, ya está comprometido.
De hecho, muchos lo tienen gastado incluso antes de cobrarlo, con créditos, cuotas o préstamos tomados a la ligera. No se trata solo de comprar objetos o cubrir necesidades. Detrás hay una mentalidad que vincula el dinero con placer inmediato, con recompensa rápida, con una libertad aparente que en realidad esclaviza. Es una forma de vida gobernada por la gratificación instantánea. Esa inmediatez genera alivio hoy, pero se paga con angustia mañana, deudas, dependencia y estrés financiero. Y esa mentalidad no surge de la maldad, sino de la falta de educación. Tal vez nunca te enseñaron a manejar dinero. Quizás solo escuchaste frases como el dinero no crece en los árboles o los ricos son egoístas. Creciste creyendo que el dinero se esfuma, que nunca alcanza, que no tienes control sobre él. Por eso gastar más de lo que ganas parece inevitable. Pero ese pensamiento es el que te mantiene atrapado en un ciclo que se repite mes a mes. La verdad es que no es natural, es aprendido. Y todo lo aprendido puede desaprenderse. Empieza observando, sin culparte, sin excusas, simplemente enfrentando la realidad. Registra todos tus gastos durante una semana, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Verás patrones, impulsos, compras innecesarias, decisiones automáticas que repetías sin notarlo. Y en esa conciencia reside el poder, darte cuenta de lo que antes hacías en piloto automático. Esa claridad es el primer paso hacia la transformación financiera. Una vez lo veas, tendrás que decidir dejar de ser esclavo del presente para convertirte en arquitecto de tu futuro. Eso significa aprender a retrasar la gratificación, decirte, no ahora, no porque no pueda, sino porque elijo algo mejor. Cada peso que ahorras es un ladrillo en la construcción de tu libertad económica. Esa libertad no llega por azar, sino por disciplina y hábitos intencionales. La mayoría no alcanza la riqueza porque no entiende cómo se construye. Piensa que depende de un golpe de suerte, de un ascenso inesperado, de una oportunidad mágica. Pero tras estudiar innumerables casos de éxito, descubrí que hay un principio común. El control financiero empieza con el autocontrol personal. La disciplina de vivir por debajo de tus posibilidades, la inteligencia de gastar con propósito y la humildad de administrar incluso cuando parece que no hay nada que administrar. Porque si hoy ganas poco y lo gastas todo, mañana, aunque ganes más, seguirás igual. No importa cuánto entra, lo que importa es cuánto conservas, cuánto inviertes, cuánto reservas para el futuro. Romper este hábito no será sencillo. Deberás enfrentarte a tu ego, a tus emociones y a tus creencias antiguas. Sentirás la tentación de retroceder, de justificar gastos innecesarios, de pensar que un pequeño desvío no afecta. Pero cada vez que eliges no ceder, cada vez que decides ahorrar en vez de gastar, cada vez que dices esto no lo necesito, te fortaleces. Estás creando una nueva identidad, la de una persona responsable, consciente y madura financieramente. Esa identidad será la base de todo lo que logres. Porque cuando aprendes a administrar con inteligencia, ningún ingreso será despreciable, todo tendrá un propósito. El camino hacia la verdadera prosperidad comienza con respeto. Respeto por tu dinero, por tu esfuerzo y por tu futuro. No esperes a ganar más para empezar a cambiar. Hazlo ahora con lo que tienes. Dominar tu economía personal es en realidad dominarte a ti mismo. Y ese dominio una vez adquirido se quedará contigo siempre. Incluso cuando tus ingresos crezcan, seguirás siendo la misma persona que supo vivir con menos, que supo resistir y planificar. Y eso te blindará contra volver a la pobreza. Porque habrás aprendido la lección que la mayoría ignora. La riqueza auténtica nace de hábitos invisibles, de decisiones privadas y de una determinación firme de no conformarte con sobrevivir, sino de elegir prosperar. El segundo hábito que te mantiene pobre es igual de silencioso pero aún más destructivo: postergar decisiones importantes. La procrastinación es una forma de engañarte a ti mismo, haciéndote creer que esperas el momento ideal, cuando en realidad estás evitando el esfuerzo, el riesgo y la incomodidad que acompañan al crecimiento. Es la ilusión de que tienes control, cuando lo que haces en verdad es cederlo. Cada vez que pospones una decisión que deberías tomar hoy, pierdes tiempo, oportunidades y energía. Te convences de que lo harás más adelante, cuando tengas más dinero, más tiempo o más confianza. Pero ese día nunca llega, porque la perfección no existe y el miedo al fracaso se disfraza de prudencia o de lógica. Mientras tanto, la vida sigue, las deudas aumentan, los años pasan y solo crece tu frustración. Posponer es cómodo pero estéril, te mantiene ocupado pero improductivo, te entretiene pero no te transforma. Es como estar sentado en un automóvil encendido pero inmóvil, consumes recursos, te desgastas y no avanzas. Romper este hábito exige cambiar tu manera de entender la acción.
No necesitas sentir motivación para actuar. Ese es otro engaño. Crees que primero debes tener energía o inspiración para empezar, pero la realidad es que la acción precede a la motivación, no al revés. Da el primer paso aunque no tengas ganas. La motivación aparecerá después cuando empieces a ver los resultados, y esos resultados solo llegan cuando decides, cuando actúas, cuando enfrentas el error con valentía. Tomar decisiones no es fácil, lo sé. Implica abandonar la fantasía de que puedes tenerlo todo sin sacrificio. Implica elegir un camino, aceptar obstáculos, caídas y ajustes. Pero también es el único camino hacia el progreso, la claridad y la libertad. Cada jornada nos ofrece una cantidad limitada de decisiones con energía plena. Cuando decides posponer, desperdicias una de esas oportunidades. Esa acción se reemplaza con excusas, distracciones y ocupaciones superficiales que no cambian nada de fondo. Llenas tu tiempo con lo urgente, pero evitas lo esencial. Aquellas decisiones que podrían transformar tu vida si las enfrentaras de una vez. Lo más peligroso de aplazar es que te regala una calma falsa. Esa calma parece alivio, pero en realidad es un veneno lento. Te adormece, te vuelve inseguro, dependiente, pasivo, hasta que un día despiertas y descubres que dejaste pasar años enteros en proyectos nunca iniciados, en ideas sin ejecutar y en oportunidades que no volverán. ¿Qué pasaría si desde hoy eliges el camino contrario? Tomar una resolución importante cada día, aunque te parezca pequeña, aunque te genere temor, aunque todavía no tengas todas las respuestas. Porque cada decisión asumida te fortalece, te transforma en alguien que lidera, que no espera condiciones perfectas, que avanza con lo que tiene. Cuando ese hábito se vuelve parte de ti, tu confianza se expande, tu visión se aclara y tu influencia crece. La prosperidad no es solo dinero, es la suma de decisiones firmes. Quienes alcanzan riqueza no se paralizan esperando garantías. Piensan, deciden y corrigen en el camino. Empieza hoy con una elección pendiente. Hazla aunque incomode. No importa que sea difícil, lo relevante es cumplirla. Porque al hacerlo envías un mensaje poderoso a tu mente. Ya no soy esclavo del miedo ni víctima del tiempo, soy un ser de acción. Esa declaración repetida se convierte en tu nueva identidad, y tu identidad es la fuerza que moldea todos tus resultados. No dejes que el temor a equivocarte te condene a la escasez. El verdadero peligro está en no intentarlo, en quedarte igual, en resignarte a vivir dentro de una versión reducida de ti mismo. Cada decisión tomada es un paso hacia adelante, hacia el aprendizaje, hacia la evolución. Atrévete a actuar aún con miedo porque la espera siempre costará más que el intento. Y ahora llegamos a un hábito común y destructivo que se disfraza de prudencia: pensar en pequeño. Pensar en pequeño no significa carecer de sueños, sino reducirlos al tamaño de lo que crees posible en este momento. Te dices que está bien conformarte, que al menos tienes empleo, que no estás tan mal como otros. Poco a poco ese diálogo apaga tu ambición, cierra tu mente a nuevas oportunidades y sofoca el fuego que alguna vez ardió en tu interior. Pensar en pequeño es ver el mundo con los ojos del temor, no de la fe. Calculas cada paso desde la escasez, convencido de que si te atreves a querer más, perderás lo poco que tienes. Pero esa mentalidad es una muerte lenta. El hombre que no se permite crecer termina viviendo una existencia reducida, con logros mediocres que no lo representan. Y lo peor es que muchas veces ni lo notas. Crees que eres realista, pero en realidad solo racionalizas el miedo. Esa barrera invisible se convierte en tu propia cárcel. Ya no necesitas que alguien más te limite, tú mismo lo haces con tus pensamientos diarios. Eso no es para mí, eso es demasiado grande, no lo lograría. Y cada vez que piensas así, estás escribiendo un destino de limitaciones. Tu vida externa nunca podrá superar el tamaño de tu visión interna. Y si tu visión es pequeña, tus resultados también lo serán. No se trata de soñar fantasías vacías, sino de atreverte a imaginar algo mejor, más desafiante y pleno. Porque lo que te permites visualizar con fuerza y propósito comienza a atraerlo tu mente. Tu cerebro busca coherencia entre lo que crees posible y lo que construyes. Si empiezas a pensar en grande, tu conducta se ajustará a esa nueva perspectiva. Y aquí hay algo fundamental. Tus pensamientos no son neutros, son órdenes que tu mente ejecuta. Cuando dices no puedo, tu cuerpo obedece con parálisis. Cuando afirmas quizás sí puedo, tu energía, tu enfoque y tus elecciones cambian. Pensar en grande no es soberbia, es respeto hacia tu verdadero potencial. Es aceptar que viniste a crecer, a expandirte y a aportar. Pensar en grande te saca de la comodidad y te empuja a desarrollar habilidades y afrontar retos nuevos. Sí, es incómodo, pero esa incomodidad es la señal de que estás evolucionando.
Y si estás escuchando esto hasta ahora es porque dentro de ti existe esa voz que te dice que mereces más, que naciste para más. No la ignores, aliméntala. Rodéate de ideas grandes, de personas que cuestionen tus límites, de libros, conversaciones y entornos que te recuerden que no estás hecho para vivir reducido. Escribe tus metas con detalle, pero esta vez escribe las grandes, metas que den vértigo, que todavía no sepas cómo cumplir. Eso significa que valen la pena. Actúa como si fueran inevitables. Porque cuando te comprometes en serio con un objetivo de gran tamaño, tu mente comienza a colaborar contigo. Surgen recursos, contactos y oportunidades que antes no veías porque estabas limitado por tu antigua manera de pensar. Y antes de seguir, suscríbete si este mensaje te está despertando algo dentro. Aquí no buscamos entretener, sino transformar. Déjame en los comentarios una frase que resuma tu compromiso. Mi manera de pensar ya no será la misma. Escríbela con decisión. Esa será tu declaración, el inicio de tu nueva identidad. Pensar en grande no te hará rico de inmediato, pero te pondrá en la ruta donde caminan los exitosos. Ellos piensan distinto, ven opciones donde otros solo ven barreras. No es tu educación, ni tu suerte, ni tus contactos. Es tu mentalidad. Y lo mejor es que esa sí puedes cambiarla. Empieza hoy y no te detengas, porque tu vida crecerá solo hasta el nivel de lo que seas capaz de imaginar. El siguiente hábito que te mantiene en la pobreza es depender únicamente de tu fuerza de voluntad, creyendo que el cambio llegará cuando tengas ganas. Muchos hombres inteligentes, con talentos auténticos y grandes ambiciones, fracasan por esto. Se dicen mañana lo haré, cuando me sienta motivado empezaré, y esa ilusión los encadena. Porque la verdad es que no necesitas sentir motivación para actuar. Es la acción disciplinada la que genera motivación, no al revés. Mientras esperas sentirte listo, los días se convierten en semanas, las semanas en años, y al final sigues en la misma vida que juraste cambiar. La voluntad es valiosa, sí, pero frágil si no se sostiene en sistemas, hábitos y rutinas que te impulsen aún sin ganas. Porque las ganas son inestables, un día están, otro no. Si tu avance depende de tu estado emocional, estás perdido. El cambio verdadero no lo logra el más inspirado, sino el más disciplinado. El que actúa aunque no quiera. El que transforma decisiones en rituales, no en caprichos. Pregúntate, ¿cómo actuarías si ya fueras la persona que deseas ser? ¿Qué harías todos los días sin pensarlo? Entonces comienza a actuar como ese hombre ahora. No esperes que la disciplina llegue como un regalo divino. Construye disciplina. Fórjala a través de elecciones diarias. Porque no es un don reservado para algunos, es un músculo que se entrena. La disciplina es la columna invisible que sostiene todos tus logros. Sin ella, los sueños se evaporan, la inteligencia se desperdicia y el potencial queda atrapado en la teoría. Empieza con algo sencillo que no dependa de tu estado de ánimo. Tal vez levantarte más temprano, evitar revisar el teléfono al despertar o escribir tus metas cada día. No importa qué sea, lo vital es que lo repitas hasta que se vuelva rutina. Cada vez que cumples una acción, sin depender de tus emociones, envías una orden clara. Aquí mando yo, no mis excusas, no mi flojera, no mis temores. Esa instrucción, repetida, reprograma tu mente. Y cuando tu mente se reprograma, tu vida entera cambia. No de golpe, sino con consistencia y profundidad. La disciplina crea estructura, la estructura produce resultados y los resultados alimentan nueva motivación. Este hábito de esperar a sentir ganas es una trampa mortal porque se disfraza de prudencia o autocuidado, pero no es más que miedo con otro nombre. Y ese miedo solo se derrota enfrentándolo, actuando incluso con nervios, con dudas, con el corazón acelerado, porque el coraje no es ausencia de miedo, sino decidir avanzar a pesar de él. Y ese coraje se entrena con práctica diaria, con decisiones firmes sostenidas aún en los días grises. Nadie construye libertad económica, emocional o espiritual desde la comodidad de hacer solo lo que apetece. La verdadera prosperidad se levanta sobre convicciones profundas. Creer que tu futuro vale más que tu comodidad inmediata. Habrá días de cansancio y de confusión, y aún así deberás avanzar. Esa es la línea que separa a los que logran de los que solo sueñan. El que se la pasa soñando espera sentir motivación antes de actuar. El que realmente conquista se mueve hasta que aquello que anhela se hace realidad y cuando lo comprenda dejará de medirse con los demás. Abandonará la pregunta de por qué unos avanzan y él no. Porque descubrirá que la diferencia no radica en los dones ni en la suerte. La clave está en la constancia diaria, esa que muchos ignoran y que pocos se atreven a mantener, pero que es la única garantía de resultados duraderos.
Si desea romper con la escasez, primero debe derribar la idea de que necesita inspiración para comenzar. Empiece hoy, sin ánimo, sin entusiasmo, sin reconocimiento, únicamente con la decisión firme de no seguir siendo igual, porque cuando se obliga a sí mismo a cumplir lo que corresponde, e incluso cuando no tiene deseos, está cruzando la frontera que separa a los hombres comunes de los imparables. El quinto hábito que lo ata a la pobreza, y que suele ser de los más invisibles pero dañinos, es permanecer rodeado de personas que no lo impulsan hacia arriba. Quizás no lo perciba de inmediato, pero quienes más lo rodean moldean su manera de pensar, sus hábitos y su percepción de lo posible. Las charlas cotidianas, los comentarios que escucha, las actitudes que acepta como normales en su ambiente, todo eso forma su mentalidad. Si está rodeado de quejas, excusas y pensamientos negativos acerca del dinero, del éxito o de la vida, inevitablemente terminará adoptando lo mismo, aunque no quiera. El entorno pesa más que la intención cuando no hay conciencia. Si las personas que lo acompañan justifican constantemente la mediocridad, si critican a quienes progresan, si ridiculizan a los que sueñan en grande, si lo hacen sentir mal por aspirar a más, entonces están intoxicando su mente sin que lo note. Y ese veneno no lo destruye de inmediato, lo duerme, lo confunde, lo hace dudar de sí mismo. Poco a poco comienza a bajar sus estándares para no incomodar, habla menos de sus metas para no parecer presumido, oculta su ambición para conservar aceptación, y así, sin darse cuenta, se condena a repetir el mismo ciclo de siempre. La pobreza mental es contagiosa. No requiere que le enseñen a temer, basta con escucharlo repetido a diario. Basta con observar cómo otros justifican su estancamiento culpando al gobierno, al sistema, al pasado, al clima, a cualquier cosa menos a sí mismos. Y si no posee fortaleza mental, terminará adoptando esas creencias como suyas. Pero hay algo que debe grabar en lo profundo. Su destino está conectado a su ambiente. Si desea transformar su vida, necesita cambiar con quién se relaciona. No se trata de rechazar ni despreciar, sino de escoger con cuidado qué voces le da acceso a su mente. Si quienes lo rodean no lo inspiran, no lo desafían, ni lo elevan, entonces debe encontrar nuevas referencias. Permanecer donde está solo por miedo a quedarse solo es el primer paso hacia la resignación, y la resignación es la tierra fértil donde germinan la mediocridad, la apatía y la pobreza. Observe quiénes lo acompañan. ¿Lo inspiran o lo desgastan? ¿Lo impulsan a ser mejor o lo atan a su comodidad? ¿Hablan de soluciones o solo se quejan? ¿Aplauden su progreso o lo hacen sentir mal por querer más? La calidad de sus vínculos determina la calidad de sus decisiones, y sus decisiones construyen su destino. No puede permitirse compartir su energía con gente que no cree en el cambio, que no desea crecer, que ridiculiza el esfuerzo o que vive atrapada en el ayer. Tiene que cuidar su mente como cuidaría una semilla que apenas brota. Porque lo nuevo siempre es frágil. Su camino, su pensamiento renovado, su disciplina recién adquirida, necesitan un terreno fértil, no un campo lleno de maleza. Júntese con hombres que lo superen, con libros que lo sacudan, con ideas que lo desafíen, con ambientes que lo fuercen a crecer. No será cómodo al inicio, se sentirá fuera de lugar, pero justamente ahí debe permanecer, porque al rodearse de grandeza, descubre que lo que veía imposible es lo normal para otros. Su mente se expande, su visión se amplía, su estándar sube, y con ese nuevo estándar ya no acepta vivir como antes. Deja de tolerar lo que antes aceptaba, abandona excusas que antes repetía, porque ahora ha comprobado que existe otro nivel de vida, y lo más importante, que no está reservado para otros, sino disponible para usted si paga el precio. El entorno correcto no asegura éxito, pero el incorrecto garantiza fracaso. Y ese precio lo pagará en sueños no realizados, años malgastados y potencial desperdiciado. No hay nada más costoso que pasar la vida con personas que lo empequeñecen. No necesita cortar relaciones bruscamente, pero sí decidir con quién pasa su tiempo, a quién escucha y a quién otorga influencia sobre sus pensamientos. Esa elección marcará la diferencia entre una vida de lucha continua y una vida de progreso constante. Y si ahora siente que no tiene cerca a alguien que lo empuje, empiece por rodearse de ideas. Lea todos los días, escuche a los mejores, llene su mente de claridad, de visión, de estrategia. Con el tiempo su entorno cambiará porque usted ya no encajará en el anterior. No tema estar solo por un periodo. Muchas veces la soledad es el costo de abandonar lo que lo detenía. Y en esa soledad se encontrará a sí mismo, y de ese encuentro surgirá la fuerza para crear el entorno que merece, un ambiente de excelencia, de enfoque, de crecimiento. Porque el hombre que protege su mente está protegiendo su porvenir.
Y ese hombre inevitablemente deja de ser pobre, no solo en lo económico, sino también en lo emocional, en lo intelectual y en lo espiritual, porque eligió rodearse de lo que lo transforma y no de lo que lo acomoda. El sexto hábito que lo condena a la pobreza es la falta de metas definidas. No tener dirección clara es como navegar sin brújula, a merced de las olas del día a día, confiando en que la suerte lo lleve a una mejor orilla. Pero el éxito no aparece por accidente, se diseña. Y ese diseño arranca con un objetivo preciso, específico, medible. Un hombre sin metas vive reaccionando a deudas, a problemas, a lo que otros opinan. Su energía se dispersa, su motivación se diluye y su vida se reduce a sobrevivir. No importa cuántas habilidades tenga ni cuánto trabaje. Sin metas, no llegará a lugares relevantes, porque el esfuerzo sin dirección no construye avance, solo desgaste. Cuando un hombre establece metas, todo cambia. Su mente se activa, su cuerpo responde, su entorno se acomoda. Una meta clara filtra decisiones, sabe a qué decir sí y a qué decir no. Sin objetivos, todo parece urgente. Con ellos, lo importante toma el mando. Y no hablamos de sueños vagos como quiero mejorar o quiero más dinero, no. Una meta tiene fecha, cantidad y propósito. Una meta bien planteada lo obliga a crecer, a aprender, a organizarse. Esa incomodidad es necesaria, es el costo de dejar atrás la mediocridad. La mayoría no es pobre por falta de talento, sino por falta de rumbo. Pasan el tiempo apagando incendios, reaccionando al entorno, intentando controlar lo incontrolable, en lugar de dirigir lo que sí está en sus manos, sus decisiones, su rutina, su aprendizaje, su actitud. Una mente sin metas es como una casa sin planos. Cualquier excusa entra, cualquier miedo se instala, pero con metas su mente se vuelve selectiva, solo acepta pensamientos que lo empujen hacia adelante, rechaza lo que lo debilita, se enfoca en lo que lo construye. Escriba sus metas cada día, no lo haga solo una vez, hágalo hasta que su visión sea tan nítida que no haya espacio para la duda. Escríbalas, aunque no sepa aún cómo lograrlas. El cómo aparece cuando el qué es firme. Su mente no necesita seguridad para iniciar, necesita claridad. Y esa claridad llega escribiendo, visualizando y hablándose en términos de destino, no de circunstancias. Usted no vino a repetir la historia de sus padres, ni a sostener un empleo vacío, ni a acumular frustraciones creyendo que eso es lo normal. Usted está aquí para avanzar, para romper cadenas, para dejar un legado. Y ese legado empieza con una meta que lo trascienda, que lo desafíe, que le recuerde que está vivo con un propósito. No hay nada más poderoso que un hombre con un objetivo claro. Ese hombre camina diferente, se levanta con propósito, soporta mejor las caídas porque sabe hacia dónde va. No se deja arrastrar por emociones pasajeras porque su visión es más grande que su cansancio. Ese hombre se vuelve magnético porque la gente percibe cuando alguien tiene fuego interior y ese fuego se alimenta de metas. Sin objetivos, está apagado, reacciona al mundo, pero no lo transforma. Y usted no nació para eso, nació para dejar huella en su familia, en su comunidad y en su generación. Y eso no se logra deseando, sino apuntando, fijando un blanco y alineando su vida en una sola dirección. Empiece hoy, no espere. Escriba su primera meta clara. ¿Cuánto quiere ganar? ¿En qué plazo? ¿Qué hará con ese dinero? ¿A quién quiere impactar? ¿Qué compromisos diarios está dispuesto a asumir? Escríbalo, léalo, repítalo. Y cada mañana, antes de mirar el celular, mire esa meta, cierre los ojos e imagínela realizada. Sienta la emoción de haberla alcanzado. Esa emoción lo moverá y cuando dude volverá a ese papel y recordará por qué empezó. Los hombres sin metas flotan a la deriva. Los hombres con metas construyen destino. No permita que su vida sea un accidente. Haga que sea una obra maestra. Y todo empieza con una frase escrita, una decisión interna y una promesa firme. Mi vida tendrá dirección porque yo voy a marcarla. El séptimo hábito que lo mantiene pobre es creer que el aprendizaje terminó al salir de la escuela. Pensar que ya sabe suficiente, que no necesita seguir formándose, que con lo que ha vivido alcanza para enfrentar la vida. Esa creencia es una condena silenciosa, porque en un mundo que cambia a gran velocidad, quien deja de aprender comienza a retroceder. Y no se trata solo de leer libros o tomar cursos. Se trata de tener una mentalidad de crecimiento constante, de preguntarse cada día, ¿qué puedo mejorar hoy? ¿Qué puedo aprender que me acerque a mis metas? ¿Qué área de mi vida sigue estancada por falta de conocimiento? Porque donde falta información sobran malas decisiones. Y donde hay malas decisiones hay consecuencias que lo limitan.
La escasez no siempre proviene de la carencia de dinero, muchas veces surge de la falta de destrezas, habilidades que podrían adquirirse pero que no se buscan porque se piensa que ya es tarde, que no queda tiempo, que eso es para otros. Ese es uno de los pensamientos más peligrosos. Creer que su destino ya está escrito, que si no aprendió en su juventud ahora solo queda resignarse. Pero eso es falso. Los hombres que cambian su historia lo hacen cuando deciden comenzar otra vez, sin importar la edad, sin importar cuántas veces cayeron, sin importar cuántos años pasaron creyendo lo contrario. Aprender no es lujo, es supervivencia. Y en la era digital no hay justificación válida. Todo lo que necesita para progresar en lo financiero, lo emocional, lo laboral o lo personal está al alcance esperando que usted lo busque. Pero debe decidirse a aprender. Tiene que volver el aprendizaje un hábito constante, no un hecho ocasional. Y si de verdad está comprometido con este proceso, suscríbase, porque esto no es un simple video. Está forjando un nuevo estilo de pensamiento, uno que no se apaga cuando termina este mensaje, sino que lo acompaña en cada acción cotidiana. Y quiero que deje escrito en los comentarios una frase para que en unos días vuelva a leerla y recuerde este instante. Escríbala con firmeza, nunca más dejaré de aprender. Esa es la declaración de quien se niega a pasar otra década igual, de quien comprende que no hay cambio sin educación, de quien rechaza vivir en la comodidad de la ignorancia y elige el conocimiento que incomoda, que reta, que exige y que libera. Mire su vida ahora. Sea sincero, ¿qué competencias le faltan? ¿Qué no sabe hacer todavía que podría abrirle nuevas puertas? Negociar, comunicar, ahorrar, invertir, organizarse, liderar, vender. No existe habilidad imposible de adquirir si se lo propone. Lo único que lo ha alejado de ellas es la pereza mental, la costumbre de apagar la curiosidad, de usar su tiempo libre para distraerse en lugar de cultivarse. Pero ese mismo tiempo que hoy se gasta en redes sociales, en series, en charlas vacías, es el tiempo que podría estar construyendo su próximo nivel de vida. No necesita cambiarlo todo de golpe, basta con hacer del aprendizaje una prioridad. Leer unos minutos al día, escuchar un audio formativo en vez de música vacía, preguntarse cada noche, ¿qué aprendí hoy? Esos gestos pequeños, repetidos durante un año, transforman por completo a un hombre. Lo más poderoso es que el aprendizaje constante también refuerza su autoestima, porque cada vez que domina algo nuevo se siente más fuerte, más útil, más enfocado, más valioso. Deja de depender de otros para resolver lo suyo. Ya no espera que el gobierno, la empresa o el sistema le den oportunidades, porque las crea al estar preparado. Y eso se nota. Los demás perciben cuando alguien tiene hambre de crecer. Lo respetan más, lo escuchan más, lo siguen más. Y con ese respeto aparecen más opciones, más puertas abiertas, más caminos que antes estaban cerrados. La ignorancia es costosa, le roba tiempo, energía y años enteros atrapados en rutinas sin propósito. No se trata de estudiar por estudiar, sino de aprender lo que lo acerque a su visión, de convertirse en especialista en su propósito, de ser maestro de sí mismo. Porque un hombre que se entrena todos los días jamás vuelve al mismo punto de partida. Cada avance en su aprendizaje lo aleja de la escasez, no solo económica, sino también mental, emocional y relacional. Lo que aprende se refleja directamente en cómo vive, y si desea una vida más abundante, empiece por nutrir su mente. Nadie puede arrebatarle lo que ya aprendió, y nadie puede detener a un hombre decidido a superarse cada día hasta el final de su vida. Otro hábito que lo mantiene limitado, aunque no siempre lo admita, es culpar a los demás por su situación. Vivimos en una sociedad donde la responsabilidad personal ha sido reemplazada por la queja, la victimización y la búsqueda de culpables. Culpa al gobierno, al jefe, a los padres, a la pareja, a la ciudad, al sistema, a la suerte. Todo parece responsable, menos él mismo. Pero cuanto más culpa entrega afuera, más poder cede, porque quien culpa se convierte en víctima. Y una víctima no cambia nada, solo espera. Espera a que algo allá afuera mejore para entonces poder mejorar. Pero eso nunca sucede, porque el mundo no se detiene a solucionar lo que usted mismo no quiere enfrentar. Esa es la trampa más peligrosa, creer que su vida sería distinta si el mundo fuera distinto. Aunque suene razonable, es una mentira paralizante, porque mientras crea eso no hará nada, no decidirá. No arriesgará, no se disciplinará, no invertirá en sí mismo. Y mientras tanto, el tiempo corre, las oportunidades se evaporan y el ciclo continúa. No porque no pueda salir, sino porque no asume que él es el responsable de romperlo. La responsabilidad total es dura, pero también es libertad.
Cuando un hombre decide que es dueño absoluto de su vida, algo dentro de él se enciende. Deja de esperar, deja de quejarse, deja de inventar excusas y comienza a actuar. Empieza a elegir mejor. Empieza a medir consecuencias. Comienza a hacer lo que corresponde aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda. Ese hombre se vuelve peligroso para la mediocridad porque ya no necesita que el mundo cambie para transformarse. Sabe que, aunque no puede controlar todo, siempre puede controlar su disciplina, su energía, sus decisiones y su enfoque. Esa es la esencia de todo logro verdadero. Y algo fundamental. Responsabilizarse no es culparse. No es decirse, todo es mi culpa, soy un fracaso. Eso es autocompasión disfrazada de crítica. Responsabilizarse es pensar, esto no me gusta, pero lo permití, lo acepté, lo sostuve y ahora puedo cambiarlo. Ese pensamiento no lo aplasta, lo fortalece. Le devuelve el control, le recuerda que no está condenado a vivir lo que otros eligieron, que siempre existe una salida, una decisión nueva, un próximo paso. Pero ese paso no lo da el que culpa, sino el que asume, y no es teoría, es práctica. La próxima vez que algo salga mal, no se pregunte por qué a mí, sino qué hice para llegar aquí. ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Qué parte de esto está bajo mi control? Hacerse esas preguntas no lo debilita, lo entrena. Le enseña a ver la vida como un campo donde no es ficha pasiva, sino estratega activo. Sí, existen injusticias, sí, hay sistemas que limitan. Pero rendirse por eso es entregarse antes de dar la pelea. Usted no está aquí para vivir según lo que dicten las condiciones externas. Está aquí para crear su propio camino, incluso si eso implica empezar de cero, sin garantías, solo con determinación. La mayoría no lo hace. La mayoría sigue culpando. Porque culpar es fácil, pero cargar con la responsabilidad es difícil. Aún así, la libertad siempre ha sido privilegio de los valientes, y usted puede ser uno de ellos. El día que deje de culpar comenzará a avanzar. Cada paso será sólido, suyo, porque no dependerá de factores externos, solo dependerá de su compromiso, de su visión, de su disciplina, y eso nadie se lo puede quitar. No hay excusa suficiente para justificar una vida sin sentido, solo existen las decisiones, las que toma y las que no, y esas elecciones están diseñando su destino. Sea radical con usted mismo. No tolere una queja más sin acción, no permita una excusa sin solución. Cada vez que culpe a alguien, deténgase y piense, ¿y yo qué voy a hacer con esto? Porque al final el único que vivirá las consecuencias de su vida es usted, y merece vivirlas con poder, con tranquilidad, con la certeza de que no esperó ser rescatado, sino que fue usted quien se salvó. Ese hombre, el que asume, es quien rompe la pobreza y la mediocridad, porque eligió ser autor, no víctima. Y eso cambia todo. La pobreza no es solo un estado material, es una identidad interna. Mientras no rompa con esa identidad, ningún esfuerzo será suficiente, ninguna estrategia servirá, ningún ingreso permanecerá. Porque el hombre que se ve pobre en su mente, saboteará cualquier avance, gastará más de lo que gana, se rodeará de quienes lo confirman, buscará excusas para evitar la responsabilidad. Pensará en pequeño, aplazará decisiones, vivirá esperando sentirse listo, rechazará el aprendizaje y culpará a todos menos a sí mismo. No porque sea malo, sino porque su mentalidad fue moldeada para no prosperar. Y ahí está la raíz. Lo que lo mantiene atrapado no son las circunstancias ni el entorno, sino la historia que se cuenta a diario. Es la voz interna que repite, esto es lo que soy, esto es lo que soy. Que merezco, hasta aquí puedo llegar. Mientras crea eso, cualquier intento de cambio será temporal, porque tarde o temprano la identidad se impone. Y la identidad se fortalece con cada límite que no rompe, con cada mentira que sigue creyendo, con cada hábito que tolera. El cambio no empieza afuera, empieza dentro. Empieza cuando se mira al espejo y deja de verse como un sobreviviente, como alguien común, como un limitado. Comienza cuando decide que no es su pasado, ni sus errores, ni su apellido. Comienza cuando se planta y afirma, yo no soy lo que me ocurrió, soy lo que elijo ser desde hoy. Esa frase no es poesía, es un acto de guerra, es guerra contra todo lo que lo ha mantenido pequeño, contra pensamientos que lo hunden, contra programas mentales que lo quieren débil y resignado. Es cortar con la idea de, esto es lo que hay, porque no, lo que hay es lo que ha aceptado hasta ahora. Y si dentro de usted aún hay algo que arde, es porque nació para más. Y no se trata solo de ganar dinero, el dinero es un efecto secundario. Se trata de convertirse en el tipo de hombre que merece tenerlo, que lo administra con inteligencia, que lo multiplica, que lo usa para crear, servir y dejar legado. Un hombre disciplinado, íntegro, que cumple lo que dice, que se levanta cada día con dirección y propósito, con un estándar alto.
Cuando eleva ese estándar, cambia todo, su entorno, sus hábitos, sus resultados. Porque ya no tolera lo que antes toleraba, ya no acepta lo que antes aceptaba, ya no calla lo que antes callaba. La prosperidad no nace en el banco, nace en la mente. Se construye con disciplina, se mantiene con decisión y se fortalece con carácter. Por eso muchos ganan dinero y lo pierden, porque no cambiaron su identidad, porque seguían viéndose como pobres, indignos o impostores, y eso siempre termina saliendo a la superficie. Pero usted no repetirá esa historia, usted romperá esa cadena, demostrará que se puede. No para presumir, sino porque se lo debe a sí mismo, porque ya llegó demasiado lejos para conformarse. Porque dentro suyo hay un líder, un arquitecto de futuro, un guerrero silencioso que sobrevivió a todo y que hoy elige prosperar. No sobrevivir, no resistir, no aguantar, prosperar, elevarse, avanzar y luego enseñar a otros el camino. Esto no es motivación pasajera, es un despertar. Y si siente que algo en su interior tiembla es porque ya entendió que no puede volver atrás. Porque ahora sabe que esos hábitos que lo mantenían limitado ya no tienen lugar en su vida. Y no importa cuántas veces haya caído o cuánto tiempo perdió. Si hoy decide con todo su ser que esa vieja identidad no lo define, entonces todo cambia. Porque ya no piensa igual, ya no es el mismo. Eligió el camino más duro, pero también el más digno, el de la transformación profunda. Ese sendero, aunque al principio lo recorra solo, lo conducirá a la libertad. Porque cuando un hombre cambia su mente, la vida entera se acomoda para recompensarlo. Tal vez no mañana, tal vez no en una semana, pero sucederá. Y cuando ocurra, mirará atrás y entenderá que esta decisión fue el punto de quiebre, el momento en que dejó de ser pobre, aunque todavía no tuviera dinero. Porque ya tenía lo esencial: carácter, visión, fe y la voluntad inquebrantable de nunca volver a ser el mismo.